Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a ver una de las varias maneras que hay de hacer sombras realistas a un objeto o persona con el programa Photoshop. Para el tutorial de hoy hemos elegido de modelo a esta fotografía, la cual elegiremos y nos vamos a llevar a nuestro lienzo principal. Una vez tenemos a la modelo en nuestro lienzo, para hacernos una mejor idea de las sombras, lo que podríamos hacer es ponerle un suelo al lienzo para que no parezca que las sombras están flotando. Esto podríamos hacerlo rápidamente con la herramienta lazo poligonal y hacemos algo rápido. Marcamos, por ejemplo, algo así y lo rellenamos de un color cualquiera. Vamos a elegir un color así, por ejemplo, y ya tendríamos nuestro suelo para hacernos mejor la idea de dónde quedarían las sombras. Como sabéis, para que haya una sombra tiene que haber siempre una fuente de luz que esté alumbrando a nuestra modelo, ya sea desde la parte de atrás, por delante o desde los laterales. Para crear ese efecto de luz hemos creado este pequeño icono que iremos moviendo por nuestro lienzo para ir representando el alumbrado desde diferentes partes. Empezaremos por la sombra más sencilla y más fácil de hacer, que es cuando la luz nos viene desde la parte de arriba de nuestro objeto o modelo. Esta sombra, cuando la luz nos viene desde arriba, es muy fácil y muy rápida de hacer. Vamos a crear una capa nueva debajo de nuestro modelo y nos vamos a la herramienta pincel, teniendo seleccionado como color principal el color negro, y elegimos un pincel que no tenga las puntas difuminadas, como por ejemplo este. Luego nos tendríamos que ir a este cuadro de aquí para seleccionar la redondez del pincel, y lo que vamos a hacer es irlo chafando para que nos quede alargado. Una vez lo tenemos chafado, lo que vamos a hacer es subirle un poco el tamaño, más o menos así, y ya sería irnos debajo de la modelo y pintar la sombra. Si la modelo del objeto estuviera recta del todo, con esta sombra en principio nos valdría. Pero en este caso en concreto la modelo tiene un brazo extendido. Lo que podríamos hacer es añadirle a esta sombra que hemos hecho una pequeña extensión para simular el brazo. Podríamos venirnos a pincel, nos vamos arriba y con el mismo pincel nos valdría. Redondeamos de nuevo el pincel y bajamos el tamaño. Y sería cuestión de dibujar más o menos el brazo partiendo de la sombra que hemos hecho anteriormente. Una vez teniendo la sombra básica hecha, lo que nos quedaría sería bajarle la opacidad para que quede más realista y difuminarla, sobre todo para que no queden los bordes tan rectos. Primero, con la capa seleccionada nos iríamos a opacidad y la bajaríamos más o menos a un 50%, y una vez la hayamos bajado de opacidad nos venimos a filtro, desenfocar y desenfoque gaussiano. El grado de desenfoque va a gusto de cada uno. Yo suelo hacer para las sombras siempre tenerlo en una escala de un 3 a un 4, más o menos. Lo podríamos dejar así y con esto tendríamos una sombra básica, contando que la luz nos viene desde arriba del objeto o modelo. Si con esto aún viéramos la sombra demasiado superpuesta y no todo lo realista que nos gustaría, que puede pasar a veces, depende del tipo de suelo, en este caso es un suelo claro y la sombra se nota más, pues lo que podríamos hacer es seguir jugando con la opacidad y el difuminado hasta que quede a nuestro gusto. Nos iríamos a opacidad, la podríamos bajar un poquito más, y nos vamos de nuevo a filtro de desenfoque gaussiano e ir aumentando hasta que veamos que queda bastante difuminada como para parecer una sombra realista. Así, por ejemplo, quedaría bastante bien. En algunos casos en los que la modelo tiene tanto contraste como en este ejemplo, aún nos puede dar la impresión de que la modelo no está del todo tocando el suelo, por lo tanto la sombra no nos parece todo lo realista que nos gustaría. En estos casos lo que se suele hacer es hacer un pequeño bordeado de negro, como una mini sombra, en lo que solamente es el contacto del calzado con el suelo, para dar más impresión de que la modelo está encima del suelo.
Para ello rápidamente lo que podríamos hacer es crear una capa nueva por encima de la sombra anterior y siempre por debajo de nuestro modelo. Nos vamos a la herramienta pincel, podemos bajarle un poco el tamaño y con el color frontal negro seleccionado ir haciendo un pequeño borde en lo que es el contacto de la suela del zapato con el suelo. Por ejemplo, sería hacer algo así. Este pequeño paso ayuda bastante a dar la impresión de que realmente la modelo está tocando el suelo. Si no nos gustara tan negro, siempre podemos bajarle la opacidad un poco a esta pequeña sombra que acabamos de hacer. Y esta sería una forma muy básica y rápida de hacer una sombra, contando siempre que nos viene la luz desde arriba de la modelo o el objeto. Una vez vista esta primera manera de hacer sombras, que es bastante básica y sencilla, vamos a hacer las sombras de una manera diferente, que queda bastante más profesional, ya que marca toda la silueta de lo que es la modelo. Para ello vamos a ir moviendo la luz a diferentes lados del lienzo para ver cómo quedaría la sombra, iluminando desde diferentes lados. Lo primero que haremos será eliminar las capas de sombra que hemos hecho anteriormente y vamos a crear una sombra nueva. Nos iremos a la capa de nuestro modelo, con el botón derecho le daremos a duplicar capa. Una vez duplicada la capa, seleccionamos la capa que quedará abajo y lo que vamos a hacer simplemente es quitarle el color a esta nueva capa que hemos creado. Para ello apretaremos Control U y en la barra de luminosidad la bajaremos al -100. Le damos a OK y con esto ya tenemos una sombra de la modelo, una sombra exacta de la modelo en color negro. Esta será la sombra que difuminemos y bajemos de opacidad y vayamos moviendo por el lienzo según desde el ángulo en que nos vaya dando la luz. Ahora lo que vamos a hacer es ir moviendo nuestro icono, nuestra fuente de luz, por diferentes partes del lienzo para ver cómo quedaría esta sombra que hemos creado viniendo la luz desde diferentes ángulos. Empezaremos por ejemplo en poner la luz enfrente, justo enfrente de la modelo, para ver cómo quedaría la sombra detrás de ella. Nos vamos a nuestro icono y lo vamos a desplazar. Si acaso lo podemos subir arriba del todo para que quede por encima de la modelo. Vamos a desplazar el icono a enfrente justo de la modelo, haciendo que la luz está apuntando para ella. Por ejemplo, una cosa así. Contamos que la luz ahora mismo está viniendo desde la parte de delante, justo de enfrente. Nos vamos a la sombra que hemos creado, la capa en negro, y para este primer ángulo de iluminación, lo único que habría que hacer sería con la sombra seleccionada, moverla quizás para un lado y, como hemos hecho en el ejemplo anterior, bajarle la opacidad y desenfocar los bordes con el filtro de desenfoca gaussiano. Con un 3 estaría bien. Esta sería la primera sombra, contando de que la luz viene justo desde enfrente. El siguiente ángulo de iluminación que podríamos hacer para mover nuestra sombra podría ser, por ejemplo, con la luz viniendo de enfrente, pero no justo delante como está ahora, sino digamos que le viene de enfrente pero un poco desde arriba. Viniendo la luz desde enfrente pero desde arriba, la sombra debería bajar. Vamos a modificar la posición de la sombra. Seleccionamos nuestra capa de sombra y nos venimos a edición y transformación libre. Una vez tengamos transformación libre, damos botón derecho y distorsionar. Con la herramienta distorsionar lo que podemos hacer es ir moviendo la sombra como nosotros queramos. En este caso no iría para el lateral porque la luz sigue estando delante, pero desde arriba. Lo que tendríamos que hacer es bajarla. Simplemente sería ir arrastrando para que la sombra quede detrás, justo detrás de la modelo, pero en la parte de abajo. Esta sería más o menos la sombra que nos quedaría, contando que la luz viene desde delante en la parte de arriba. Ahora, sabiendo cómo hemos transformado la sombra con la herramienta distorsionar, haremos lo mismo desde los diferentes ángulos de que nos venga la luz.
vamos a el estado anterior y, por ejemplo, vamos a contar esta vez que la luz viene desde atrás de la modelo. Movemos el icono y vamos a contar esta vez que la luz está viniendo justo detrás de la modelo. Volvemos a ir a nuestra capa de sombras, le damos a transformación libre, botón derecho y distorsionar. Contando que la luz está viniendo esta vez de la parte de atrás, solamente tenemos que meter la sombra en la parte de delante. Volvemos a seleccionar la parte de arriba de la sombra y esta vez vamos a arrastrar la sombra para adelante. Si vemos que se nos desplaza, podemos colocarla bien para que quede justo debajo de la modelo o el objeto, y con esto tendríamos la sombra viniendo la luz desde la parte de atrás. Ahora podemos hacer, por ejemplo, que la fuente de luz siga viniendo desde atrás pero desde un lateral en vez de venir justo detrás de la modelo. Volvemos a seleccionar nuestro icono de luz y lo movemos a un lateral, haciendo que la luz sigue estando atrás pero viniendo desde el lado izquierdo. Teniendo ya la sombra en la parte de delante, lo único que tendríamos que hacer es volver a darle a transformación libre, a distorsionar y mover la sombra para el lateral, contando desde el lado que nos viene la luz. Esta sería la sombra viniendo la luz desde la parte de atrás en el lado izquierdo. Si queremos hacer lo mismo pero desde la parte derecha, pues volvemos a desplazar nuestro icono de luz, hacemos que venga desde la parte de atrás de la derecha y nos vamos de nuevo a capa sombra, botón derecho, transformación libre, botón derecho, distorsionar, y simplemente sería, como os imagináis, mover la sombra para el lado opuesto. Como veis, esta sería otra de las formas bastante sencilla también para hacer sombras a objetos o personas, ya que en Photoshop existen varios métodos diferentes para hacer sombras, como por ejemplo con opciones de fusión, pero en este tutorial corto os he querido traer dos de las maneras más rápidas y, como veréis, el efecto queda bastante realista. Nada más, espero que os haya servido este tutorial rápido y nos vemos en el siguiente. ¡Saludos!